Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios cada vez que tenemos la honra y la oportunidad de compartir la palabra de Dios, de la palabra que Dios ha compartido ya con nosotros en nuestras vidas. Nos sentimos muy honrados de parte de Dios de poder estar enfrente de la congregación y compartir esa palabra. Yo quisiera estar como el pastor, así, alegre en el sentido de la soltura, pero estamos alegres porque sabemos que Dios nos ha honrado y cosa santa es la palabra de Dios. Así que denle un aplauso a Dios por la oportunidad que nos brinda de escuchar su palabra. Y queremos reiterar el saludo a todos los hermanos que conectan con nosotros también en esta hora. Dios es bueno. Mis hermanos, durante todo este periodo, que yo pudiera llamarle como un selat, ese paréntesis que el pastor Rafi ha abierto por mandato de Dios, porque Dios le dijo: la palabra está en la casa y hay una palabra que debe ser compartida. Y yo recuerdo que estábamos juntos el sábado antes de que el pastor Miguel iniciara esta ronda. Yo le decía: siervo, me he dado cuenta que he estado estudiando por mucho tiempo el antiguo pacto, pero ahora me fijé para qué era. Y era para que cuando tú comenzaras a ver la comparación en lo que es Jesús, realmente es que no tiene comparación. Y hay un mensaje que se predicó aquí hace unos meses atrás, que algunos se quedaron sorprendidos porque yo realmente entiendo que casi después de 14 años, después de ese mensaje, yo comencé a conocer al Señor. El mensaje, hace unos meses nada más, que el pastor Rafi predicó: Jesús es el Señor. Y después, para consuelo mío, algunos decían, algunos hermanos que son más tiernos me compartieron: yo estaba callado porque yo estaba viendo una cosa 3D, pero entonces yo vi que el pastor Edward dijo que a él le causó, entonces me sentí más tranquilo. Y yo, gloria a Dios, pero es que Dios tiene una experiencia personal con cada uno de nosotros. Y no es hasta que llega esa convicción que tú te puedes apoderar de la enseñanza. Y nunca olvidaré ese mensaje y te diría: wow, pero aquí se han predicado mensajes así, pero hay uno que es el que te lleva a ti, el que detona en ti comenzar una vivencia y una experiencia con Dios. Si pudiéramos resumir brevemente solamente los mensajes que con el pastor Miguel iniciaron, yo diría que resumiéndolo, Dios ha hecho un paréntesis para que esta palabra que Dios nos dijo al principio del año, que comenzáramos a estudiar de una manera más enfática, de una manera más meditada. Y hemos venido ya, estamos cerrando el tercer cuarto del año, el tercer cuarto. Ya después de este mes nos queda vivir el último cuarto. Y cuando dividimos el año en cuartos es porque son 3, 3, 3 y 3. Un cuarto del año son 3 meses. Pareciera como raro, pero un cuarto del año son 3 meses. Entonces, Dios hace este selat, esta parada, y nos invita a poder vivir el Evangelio de Jesucristo. Yo diría que los mensajes se resumen ahí. Y comenzamos a ver cómo Dios nos llamaba a vivir como verdaderos cristianos. Ese es el verdadero avivamiento. Dios seguía diciendo que Jesús es el amor. Dios seguía diciendo que la luz en Jesús somos nosotros, que tenemos que representarlo. Dios nos dijo que llegáramos al reposo de Dios en Él. Dios nos habló de tener cuidado cuando estamos concentrados en la cosa de Dios y nos desviamos, si entramos en descuido y entramos a algún tipo de anatema, porque eso nos desenfoca. Y sigue Dios hablándonos del consejo, ¿verdad? Hasta que también finalmente nos habló del consejo de parte de Dios, diciendo que tengamos cuidado con el descuido. Si yo resumiera y uniera los 10 mensajes que desde ese domingo se han predicado hasta hoy, dijera que el Señor, esa palabra que está en la casa y que se ha venido estudiando, aparte de que ya la hemos oído, Él quiere que nosotros comencemos a vivirla en una dimensión superior, en la dimensión del Señor. Y de eso yo quisiera que compartiéramos en este día. Vamos a leer en uno de los evangelios. Los evangelios, hay 4 evangelios, ¿verdad?
y 3 de ellos son llamados sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque sinópticos presentan a Jesús desde una misma visión. Y ellos 3 son los evangelios sinópticos. Estoy quizás enseñando ahora, pero yo creo que la palabra dice de Dios que todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza. Entonces no debe haber nada que no tenga una intención didáctica cuando estamos hablando de la palabra de Dios. De hecho, si conociéramos a Jesús, el título que más se le mencionó en la palabra de Dios, ¿cómo fue? Maestro enseña. Entonces, aunque yo me detenga en algunos puntos, porque como lo hemos compartido ya en el discipulado de la palabra, pues yo creo que no debe haber nada que no tenga una intención didáctica. Y como todo es para la gloria de Dios, y la palabra dice que nosotros debemos glorificar a Dios en todo, al sentir que la palabra es una enseñanza, le estamos glorificando a Dios enseñando. Amén. Amén. Entonces, esos 3 evangelios sinópticos presentan la vida de Jesús y la obra de Jesús. Pero hay un evangelio que es el evangelio de Juan, que él nos habla de Jesús el Señor. Presenta a Jesús como el Hijo de Dios, con todas las características y elementos de la deidad de Dios. Y yo quiero que vamos al libro de Juan, capítulo 11, en el verso 1. Libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, vamos a leer en esta mañana, verso 1. Si usted está conmigo, me van diciendo amén cuando yo escuche que ya hay un murmullo de amenes, pues sabemos que ya estamos ahí. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, aclarando aquí la palabra, cuya hermana Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Dice el 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Como todo lo que se hace para Dios es para su gloria. Dice el 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es decir, que había un tipo de relación especial de Jesús con estas personas. Y se habla de que Jesús hasta le visitaba, quizá con cierta frecuencia, a ellos cuando estaba en Betania. Cuando oyó pues el 6 que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme sanará. O sea que ellos en su interior dijeron: bueno, si es durmiendo que está, no hay problema, es fácil para Dios. Si es durmiendo que está. Dice el 13: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Jesús ya sabía que Lázaro había muerto. Y a Jesús nadie se lo había dicho. ¿Sí o sí? A Jesús vinieron a decirle que Lázaro estaba enfermo. Dice: pero Jesús ya decía de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, fíjense que Jesús puede leer el corazón de los hombres. Y como ya Jesús tiene orquestada una misión donde va a ser glorificado el nombre de Dios, es necesario que comencemos a ver todas las cosas que el Maestro dice, de manera que nos den entendimiento de lo que Dios quiere hacer. Dice aquí: me alegro por vosotros, porque Jesús le dijo a ellos claramente: oigan, Lázaro se está muerto,
no es que duerme. Y me alegro por nosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Porque de que no hubieran estado allí significa que ustedes están conmigo. Y ustedes saben que yo no sabía que Lázaro estaba muerto. Es decir, que ya la fe de los discípulos debe comenzar a cobrar vida desde ahí. A lo mejor si ustedes estaban allá, entienden que alguien vino y me avisó que ya Lázaro había muerto. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo dice que es un sinónimo de gemelo, de mellizo. Aunque es un nombre aquí, dice que en griego se le dice así. Parece que Tomás tenía un mellizo, aunque no se habla de él. Pero dice que en griego significa así. A sus discípulos le dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás es conocido, ustedes saben, porque necesita ver para creer. Entonces este es un hombre que quizá no tiene fe, pero es valiente. Porque él dice, vamos para allá, y ya los discípulos le habían llamado la atención a Jesús de que Rabí, pero tú sabes que en Judea están esperando, Y él le dijo a los condiscípulos de él, vamos para allá. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Hace un aclarando aquí la palabra de que Betania estaba cerca. Si Jesús pasó 2 días más allá, hay 2 días entonces que hay que determinar para sumar los 4. Para hilar bien qué pasó en esos días, hay muchas cosas que la Biblia no lo dice a ciencia cierta. Pudiéramos decir, no, él duró 2 días caminando. Pero la palabra dice que Betania estaba cerca. Y cuando calculamos 15 estadios, eso da casi 3 kilómetros. 3 kilómetros, cualquiera de nosotros al paso lo anda en media hora. Es decir, que Jesús tenía un propósito en no llegar a lo mejor de una vez. Algunos dicen, bueno, él duró 2 días más ministrando. Es probable que el mensajero haya durado 1 día para encontrarse con Jesús. Y 1 día lo duró Jesús caminando hacia donde estaba Lázaro. La idea es que cuando Jesús llega, Lázaro tiene 4 días de muerte. Y muchos de los judíos, 19, habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos. Hacemos una pausa aquí. El contexto aquí es, ¿verdad?, la conocida muerte de Lázaro. Fíjense algo, hay muchas veces que nosotros optamos por parafrasear la palabra. Y cuando hay un mensaje, tendemos a decir, vamos a comentarlo. Si no hay tiempo, obviamente hay que ser prudente. Pero si es usted que está estudiando, lea el pasaje otra vez. Léalo entero. Y léalo ahora por palabras. Porque eso es lo que nos hace entender que ya lo leímos y que ya no sabemos la historia. No nos deja ver lo que realmente Jesús quiere decirnos. En cada una de estas palabras que si Jesús las dijo, hay que ponerle atención. Porque en todas las palabras de Jesús, el maestro tiene una intención didáctica. Él tiene una intención de enseñarnos algo. Entonces, cuando para fines de estudio no asuma que usted se sabe la historia, léala otra vez. Lázaro ha muerto, Jesús es notificado, pasan 2 días más y luego Jesús de seguir ministrando, decide regresar y ya Lázaro tiene 4 días. Marta, que se entera que Jesús viene, que ya está llegando, dice que salió a ese encuentro. Y vamos a ver, y aquí es que quiero entonces que nos enfoquemos en la palabra. Entonces Marta en el 20, Juan 11, 20, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, Dios te lo concederá, ¿verdad? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, o sea, en el día final. Le dijo Jesús. Note que Jesús, desde que salió de su viaje, está aprovechando con los discípulos, con todo el que les rodea y con todo el que se encuentra, para llevarlo a una dimensión superior de lo que es Jesús como Señor. Y Jesús le dice, yo soy, Marta. En griego dice, ego en mí.
Yo soy, cuando, ¿usted recuerda cuando Dios ha usado yo soy? Yo soy es el nombre de Dios. Cuando Jesús dice yo soy, Él está hablando como Dios. Él está hablando como el Señor. Cuando Moisés le dijo, ¿cómo le digo que quién me envía? Dile que el yo soy te envía. Jesús comienza a hablar como Dios. Está en una dimensión superior de lo que es el Mesías y la vida y los milagros y todo eso. El Mesías hace los milagros porque Él era Dios. Y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree. Y me gusta leer siempre esa palabra, cree, en presente. Porque aún el verso más famoso del mundo dice, porque de tal manera envió Dios al mundo, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para todo aquel, muchos decimos que crea, y la Biblia dice para todo aquel que cree, el que se mantiene creyendo. Creer es aferrarse y seguir creyendo. Todo aquel que cree en Jesús será salvo. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta?, le dice Jesús. Me imagino las palabras de Jesús, quizá viéndole al rostro. ¿Crees esto, Marta? Le dijo en el 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Oiga las cualidades que ya Marta comienza a decir ahí. Tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios y eres el que ha venido al mundo. Requisitos de reconocimientos perfectos para ser salvo. Y ciertamente, si reconocemos esto, somos salvos. Pero hay una dimensión superior en el Señor que nos ayuda a vivir el gozo de la salvación y a poder aquilatar el poder de la resurrección de Jesús cuando entramos a ella. Amén. Fíjense que dice aquí, habiendo dicho esto, en el 28, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Marta fue y le dijo, ahí hay un meneo de que vieron la presencia de Jesús, porque hay fe en el maestro. La población cree en el maestro. Dice, ella cuando lo oyó, María, se levantó deprisa y vino a él. Dice, Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. No lo dejaron llegar al sitio. Yo creo que usted vaya haciendo como un escenario y vaya gráficamente viendo lo que está pasando aquí, de manera que podamos ver la escena y podamos nosotros darle vida. Dice, y Jesús todavía no había llegado al lugar. Entonces, el 31, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y le cayeron atrás, todo el mundo atrás de María. Imagínense el juidero ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. ¿Qué hace todos los personajes en la Biblia cuando andan en una necesidad y llegan delante del maestro? Dice que se postró a sus pies. Dice que cuando Jairo fue a visitar al Señor para que le ayudara, se postró a sus pies. Dice que la señora del flujo de sangre, cuando llegó a Jesús y postrada a sus pies. Dice que aún el joven rico, cuando le fue a preguntar a Jesús, dice que se postró a sus pies. Y es que cuando no sabemos qué hacer porque tenemos una gran necesidad, hay que postrarse a los pies de Jesús. Y cuando tú ves al maestro, aún sin tú proponértelo, no tienes más que postrarte, porque tú sabes que ahí está la deidad ante el cual podemos rogarle. Y dice que se postró a los pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le dijo la misma frase, esta es María, le dijo la misma frase que le había dicho Marta. Es decir, que María y Marta tienen hasta ahora una misma connotación, un mismo nivel de fe en lo que era el Señor. Las primeras palabras de María, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Marta y María ciertamente tenían un nivel de fe. Ellas están reconociendo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo no sé si ustedes saben que ya hasta ese momento habían pasado 2 episodios donde Jesús había resucitado muertos. Hasta ese momento ya Jesús había ido a la hija de Jairo
y le levantó. Solo dormía, pero estaba muerta. Hasta ese momento Jesús se había encontrado con el único hijo que tenía la viuda de Naín, y teniendo misericordia de ella, ya le había levantado. Pudiera que esté en la memoria de esa persona muy allegada a Jesús, de que esos eventos ocurrieron y que Jesús tenía el poder, pero Jesús estaba ahí. No había un entendimiento superior para saber que Jesús puede obrar en la distancia. Marta tiene una fe en el Señor. Marta reconoce y dice: Señor, yo sé que cuando tú oras el Señor te escucha. Pero le faltaba un nivel de entender que Él es el Señor. Marta, en pocas palabras, se dirige a Jesús, como dice la palabra griega, como Kyrios, que es Kyrios, es Señor, es amo, dueño. Pero es como si yo le dijera: Señor, pase. ¿Cómo está usted, Señor? Porque aunque es dada la palabra para la connotación de Señor, lo que ella traducía en su corazón no le dejaba llegar a un nivel superior. Y todavía yo entiendo que a Marta, la última canción que oímos se llamaba Los Nombres de Dios. Y ahí hay unos nombres que denotan la deidad de Jesús en Dios. Marta todavía no conocía a Jesús como el Adonai, como el Shaddai, como el Elohim. No tenía esa connotación de que Jesús tenía en el Padre todos los elementos de su deidad. La omnisciencia, la omnipotencia, pero también la omnipresencia. Y que Jesús podía sanar a la distancia. Entonces Jesús, como sabe todo desde antemano, Jesús ha preparado este escenario. Y quizás eso nos explica a nosotros por qué Jesús, oyendo que su amigo amado estaba enfermo, se toma su tiempo. También porque Jesús trabaja conforme a la voluntad del Padre, no a su deseo de que su amigo estaba enfermo. Y el mandamiento de Dios, porque Él dijo: yo he venido a hacer solo lo que el Padre me ha dicho que haga. Para ese momento está claro que era que fuera, pero que fuera ya cuando hubieran pasado los 4 días. Entonces, a Marta le faltaba un elemento de entender al Señor como lo revela Juan en todo el Evangelio. De entender a Jesús no simplemente como el enviado, como el Mesías, al que Dios escucha, sino que Él era el gran yo soy. Y que Dios le había conferido toda la potestad del Padre para obrar aquí en la tierra. La fe de Marta aún no llegaba al nivel de uno que conocemos como el centurión. Y aunque podemos parafrasear la historia, vamos a leer esos versos. Dice en Mateo 8:5. Mateo 8:5, hablando aquí del centurión, dice la palabra de Dios. Mateo 8:5. Ok, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Cómo vino el centurión? Rogándole. Así tenemos que acercarnos a Jesús con humildad, porque estamos en necesidad. Rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Oiga bien, ¿usted cree que sabía Jesús la respuesta que le iba a dar a este hombre? Yo creo que sí. Pero Jesús orquesta situaciones para que el que está alrededor pueda tomar una enseñanza y sea edificado. Y nosotros hoy, que la palabra nos llega para edificación de nuestras vidas. Le dice el 8, respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mí, siervo, haz esto, y lo hace. Yo le digo eso a mi siervo y yo veo que ellos lo hacen. Al oír esto, dice, se maravilló Jesús
y dijo a los que le seguían, es decir, que Jesús mientras hablaba con ese centurión, la multitud que le seguía, Jesús como que se voltea y le dice a los que están atrás, y le dice: de cierto os digo que ni aún en todo Israel, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dice que Jesús se maravilló por un elemento de fe. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que el Señor, que viene de haber habitado en un lugar eterno, donde solamente lo que hay es fe, donde no se cuestiona nada, ni hay duda, cómo Jesús se maravilla de una expresión de fe? Si tú te maravillas de aquello que tú no estás acostumbrado a ver, si tú te maravillas de aquello que te causa una sorpresa, de aquello que te sorprende. Pero el elemento es que en lo que Jesús había venido viendo aquí en la tierra, no era normal ver a una persona que tuviera un elemento de fe en esta dimensión, que estaba considerando al Señor como Adonai, como Elohim, como el Shaddai, como el Señor. Entonces, eso le llega a Jesús y dice que Él se maravilló por eso, porque incluso en la misma historia de Marta y María, Jesús ve que tienen fe, pero no es la fe a la que Jesús quiere ir llevándonos en esa dimensión. Y por eso en este día yo quiero que dispongamos el corazón para que, así como ha venido toda la palabra que ha estado en la casa, diciéndonos, invitándonos a vivir como verdaderos cristianos, pero en un nivel superior de fe en el Señor Jesús, que es nuestro Señor y que tiene todos los elementos de la deidad de Dios. Jesús aquí dice que se maravilla, pero cada vez que la Biblia muestra una expresión de tal índole, Jesús se maravilló y se detenía y obraba. Si nosotros hacemos memoria, cuando los 4 hombres llevaron al paralítico, dice que Jesús estaba predicando en una casa, pero que la multitud era tan grande que apretaba y la puerta no se podía entrar. Entonces ellos se organizaron una situación para poder llevar al paralítico delante del maestro. Ellos tenían un nivel de fe y un nivel de acción impulsado por su fe. Pero Jesús está predicando. Cuando se está predicando no se interrumpe nada. Pero la expresión de fe a un nivel que reconozca al Señor es tan tal que dice la palabra que Jesús se detuvo del mensaje. Y dice, wow. Yo creo que lo que salió del corazón era la misma expresión de cuando habló con el centurión. Y no solamente eso, cuando viene el Jairo, que era un oficial de una sinagoga, un hombre de renombre, y se postra ante Jesús y le dice que le ayude a su hija. Jesús le dice, ok, yo voy contigo, yo te ayudo. Pero en esa misma historia, cuando Jesús va en el camino, que va a una misión de en cierto modo urgente, Jesús se encuentra con la señora del flujo de sangre. Y como esa señora venció contra todo viento y marea para llegar a los pies del maestro, y le tocó con fe, con esa fe que reconoce a Jesús, con el poder de Dios como Señor, Jesús se detiene. Jesús va a una misión de emergencia, lo están esperando. Si tú no se imaginara a veces siendo el Jairo ahí, uno se desesperara y dijera, pero maestro, Dios mío, mi hija se está muriendo y tú te detienes. Y no solamente eso, ya ustedes saben la historia, Jesús comienza a preguntar quién le ha tocado, pero Jesús dijo, no. Sí, yo sé que aquí todo el mundo me ha tocado, pero alguien me tocó diciendo en su corazón, reconociéndome como Adonai, Elohim, Shaddai, el Todopoderoso. Cree que yo puedo ejercer el poder sobre esa situación. Entonces eso me hace detener, y cuando Jesús se detiene, ocurren milagros. Cuando Jesús se detiene, algo pasa. Entonces, dice la palabra que Marta no llegaba a ese nivel. Marta era judía, ¿usted sabía eso? Y el centurión no era judío. Gracias
Señor Jesús es la vida, mis hermanos, pues la única forma de no estar muerto, como Lázaro, la única forma de no morir es estando todo el tiempo en Él. Es estando todo el tiempo en Él. Porque tal y como dice la palabra de Jesús, es la vida misma. ¿Cómo es posible que yo como cristiano esté andando como muerto? O sea, yo estoy negando la eficacia del poder y del poder de la resurrección en mí. Señores, cuando María, todavía Jesús no había resucitado. Jesús lo había dicho. En el Nuevo Testamento se habla poco de la resurrección. Hay profecía, hay señales, pero no se habla tanto como en el Nuevo Testamento, donde incluso ya el Señor resucitó. Si por un lado hablamos de María, pero ella, pero ahí nosotros. Entonces nosotros vamos a ver el poder de la resurrección como para cuando muramos y que Jesús nos va a resucitar. Es cierto que nos ha prometido vida eterna, pero ya resucitó ya. Ya el poder de la resurrección, nosotros tenemos que tener la convicción de ella, de que es para vida. Y que si Jesús está en nosotros, es para vida. El apóstol Pablo habla un poquito en Filipenses 3. Y en el verso 9, 10 y 11, ahí hay toda una teología que si usted quiere comprender la salvación entera, Filipenses 3, 9, 10 y 11, y dice Pablo que ya había dicho en el 8, y yo lo he puesto todo por basura, contar de alcanzar a Jesús. Y dice ahí en el 9, para ser hallado en Él, no por mis méritos, ni por lo que ya le había dicho el discurso. Mire, fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, criado a los pies de Gamaliel, perseguidor de la iglesia, tenía todos los méritos en él, un verdugo. Pero todo eso yo lo he considerado por basura a fin de alcanzar a Jesús y ser hallado en Él, o sea, a través de Él, no por mis propios méritos, por la fe en Jesús. Y después dice en el 10, para conocerle y conocer la resurrección, el poder de la resurrección. ¿Ve lo que le faltaba más? El apóstol Pablo, mis hermanos, si usted se sorprende, que yo le dije ahorita que tenía 14 años y no conocía mucho de Dios. Pablo tenía 30, que Dios lo había tumbado del caballo cuando escribió eso, de Filipenses. 3 décadas habían pasado ya. ¿Y qué dijo Pablo? A fin de conocerle. Tiene 30 años cabalgando con Jesús, en experiencia. Pero si como esto fuera poco, si usted va al libro de Job, que tiene 42 capítulos, es en el 42 capítulo, cuando Job ya dejó de argumentarle al Señor y llegó al conocimiento de la omnipotencia de Dios como Señor, que Job dice, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco, Señor. Ahora te conozco. Amén. Dele un aplauso al Señor. En el capítulo 42, cuando había pasado toda la historia de Job, al hombre que el mismo Dios le había llamado hombre íntegro como este, no he encontrado en la tierra. Es verdad, usted puede tener toda la disposición, en el corazón dispuesto para conocer a Dios, para servirle a Dios, pero no es hasta que hay una experiencia con Dios, y así lo ha diseñado Dios. Por eso, a veces uno como que no quiere, pero decirle, Señor, yo quiero una experiencia contigo. Y a partir de ahí, yo me he sanado de cosas. Que uno no va a entrar en detalle, pero Dios sana. Pero hay que darle un chancecito, o sea, hay que darle un chancecito a Dios. Porque Dios duró 4 días. Los 4 días significa mi esperanza puesta en Dios. Antes, si tenemos que ir al médico, vamos. Si no pudimos, como Dios le guíe. Pero déle un chancecito, por lo menos de entrada. E incluso la Biblia dice, cuando alguien esté enfermo, ore primero, llama a los ancianos, declara la palabra. Y a lo mejor la oración le va a abrir la puerta para buscar el médico que es y la provisión que es. Y cuando llega allá ya no tiene nada. El médico está certificando que Dios lo sanó. Amén. Pero vamos a darle un chancecito a Dios. Vamos a darle el nivel de Dios a Jesús en nuestra vida para que Él comience a obrar.
Para nosotros estar vivo, ¿qué ha sido? Es respirar, es saber que el corazón late, pero Jesús dice no, es estar en mí. Jesús dice, estar vivo para mí no es como usted lo ve humanamente, es estar en mí, separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecieres en mí, entonces podremos llevar fruto. ¿Y quién es lo que lleva fruto? Una mata muerta no da fruto. Si permanecieres en mí, usted va a poder ver manifiesto el poder de Jesús en nosotros. A Marta le faltó el conocimiento para saber que Jesús está presente entonces y que su hermano se iba a levantar. ¿Sabe usted que la muerte no puede existir donde llega la vida? Eso me llega a reflexionar. Si Jesús es la vida y Él entró a mi vida, yo no puedo seguir muerto ya. Si no, hay una incoherencia cristiana en mi vida de la fe. Si Jesús es la vida y Él ha entrado a mí, todos esos aspectos tienen que comenzar a levantarse. Aunque duren 4 días para resucitar dentro de mí, pero tiene que haber una ruta que comenzó, que se encamina que hay una resurrección de esos aspectos en mi vida. Porque ya la vida entró. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es la vida, Jesús. Entonces, estos son versículos, mis hermanos, que lo hemos visto, pero la idea es que los reflexionemos y le pidamos a Dios que nos ayude a atesorarlo en el corazón de tal manera que no veamos solo a Jesús como el que vino y nos libertó y que padeció por nosotros y Él nos ha dado salvación, sino que ya hay poder en Jesús, porque ya Él resucitó ya. El poder de la resurrección ya está en nosotros para que todo cristiano tenga posesión de Él y pueda vivir conforme a Él. Entonces, ¿qué pasó entonces finalmente en la historia de Lázaro? Se levantó. ¿Qué pasó donde estaba la hija de Jairo? Se levantó. ¿Qué pasó donde estaba el hijo de la viuda de Naín? Se levantó. Déjeme leerle esto rápidamente. Usted vaya conmigo en Lucas 7:11. Dice, porque hay que escuchar la palabra para que ella me infunda la fe. Hay que leer la palabra, que es un nivel más grande que escucharla. ¿Usted sabía eso? Por eso, la invitación que yo le hago siempre en el módulo de la lectura bíblica es que usted tenga la experiencia de leer usted mismo la Biblia. No que yo leí ese pasaje, es que hay algo diferente, es que Dios comienza a hablarte. Es un libro que Él mismo te habla, que tiene vida en sí mismo. Y la experiencia tuya, cuando Dios te reveló ese capítulo, ese verso, es muy diferente a veces cuando yo la escucho. No porque en ellas difieren, sino porque hay niveles. Amén. Dice Lucas 7:11, aconteció que después que Él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con Él muchos de los discípulos y una gran multitud, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de la madre, la cual era viuda, y con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Hemos leído en la palabra que Jesús llora con los que lloran. Jesús le dijo a ella al verla llorar, oye, no llores. Y eso conmovió al Señor. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate, talita kumi en griego. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Hermanos, no hay espacio para la muerte cuando Jesús llega. Oiga bien, si Jesús llega no hay espacio para la muerte. Oiga esto. No hubo en la Biblia ningún funeral que Jesús llegara que el muerto no se parara. Póngase a ver, no hay un funeral que Jesús haya estado que el muerto no se pare. Es imposible que la muerte permanezca si la vida ha llegado. Entonces, gloria al Señor. Jesús nos invita a que podamos vivir en el poder de esa resurrección que ya sucedió. Jesús redefinió el concepto de lo que era la vida y de lo que era la muerte, en pocas palabras. Para nosotros respirar y que el corazón late, para Él es estar en Él.
Y el que esté en mí, ¿qué dijo Jesús? No morirá jamás. Resulta paradójico y curioso que nosotros ciertamente nuestro galardón es llegar al reino de los cielos. En ese verso de Filipenses 3, 9, 10 y 11, en el tercero, Jesús, el apóstol Pablo dice, a fin de que yo pueda también resucitar de entre los muertos. En el 9 habla de la justificación. Por eso digo que si usted quiere una teología de la salvación, en el 9 habla de la justificación, en el 10 habla de la santificación, a fin de estar hallado en Jesús y conocerle. Cuando tú le conoces a Dios y tienes experiencia con Él, ¿qué va pasando con tu vida? Se va formando el carácter de Cristo, te va santificando. Y al final dice, a fin de que yo pueda resucitar también de entre los muertos, la glorificación. ¿No es eso la salvación que Dios nos ha otorgado? Entonces, hay que poner atención porque ya el apóstol Pablo tenía muchos años con Jesús. Y él decía, yo quiero llegar a un nivel de conocimiento con Él. Y mire, se tuvo experiencias reales y en vivo, que uno ni se la imagina ni siquiera. Marta aún no ha entendido bien al Señor. Y mire lo que pasó aquí ya finalmente en Juan 11, 33. Dice el final de la historia de este capítulo 11 de Juan. Dice, porque Jesús, ¿cuál es el escenario que Jesús ha orquestado? Ir llevando a Marta a que ella misma descubra cuál es el nivel de fe que ella hasta ahora tenía y que todos los demás que estén ahí noten, porque al final dice la historia, y todos los que estaban ahí creyeron. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Que para qué, que esa enfermedad no era para muerte ya, porque era para qué, para que la gloria de Dios, ¿verdad?, sea glorificada en el Hijo. Y a los demás ver. Entonces Jesús usa este escenario, dice el 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, Jesús cuando está llorando, Jesús se compadece. Lo vimos con la viuda. Y dice, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y en el 35, ¿cómo dice? Jesús lloró. Jesús se conmovió. Ahí hay muchas opiniones de por qué Jesús lloró. De si fue porque amaba tanto a su amigo Lázaro. Yo no creo tanto que sea por esa, porque ya Jesús sabía desde allá que lo iba a resucitar. Ahora sí, yo creo que Jesús muestra la palabra que Él se compadecía con los que estaban padeciendo. Otros pudieran llegar a un nivel superior y decir, bueno, Jesús lloró porque vio tanta gente que no le conocía y Él ya le quedaba un mes nada más casi para ir a la crucifixión en la historia bíblica. Y entonces Jesús ya le queda un mes, ya van 2 años y pico de prédica y de situaciones y de milagros y ve tanta gente que todavía no le cree. Puede ser, pero lo que dice aquí es que Jesús lloró, que de paso no es el verso más corto de la Biblia, es Deuteronomio 5:17, no matarás. Cuenta lo que tiene una letra menos. 36, dijeron, 36, verso 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, dice, porque vieron llorar a Jesús. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. A esta gente le falta fe también, porque dice, y él no había podido haber evitado que muriera. Nadie ha llegado a pensar que Jesús resucita en esta historia. Entonces dice Jesús en el 38, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. En el 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En la cultura judía había la creencia de que no era hasta que pasaban 3 días, que todavía cuando alguien moría, su alma tenía la oportunidad de reencontrarse con el cuerpo. Al haber pasado 3 días, y ya oiga los planes de Dios, porque Dios conoce todas las leyes y todas las creencias de todo el mundo. Si Jesús va entre el 2 y el 3, todavía no tiene la connotación de fe, pero en el 4 todos los judíos saben que nadie ha vuelto. Y por eso ustedes ven que a los que fallecen se le dan tantas horas, un medicamento y todo eso. Pero en los judíos se creía que todavía había 3 días de que el alma pudiera volver al cuerpo. Entonces, dice aquí,
porque es de 4 días. 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Marta? Entonces oye Marta, te lo he dicho varias veces, me imagino yo a Jesús, desde que comenzamos con este Via Crucis. Y Marta atrás, y todo el mundo atrás, y no te he dicho que si crees, y Marta todavía argumenta, pero es que si, el pastor nos ha dicho, usted nunca podrá operar por encima de su conocimiento, es imposible. Entonces Marta conocía hasta aquí de Jesús. Jesús quiere llevarla, que ella vea a Jesús aquí, arriba. Jesús en el 40 le dijo, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Jesús tenía fe en el Padre, de quien le venía el poder, porque Él daba gracias antes de ejecutar el milagro. Yo no sé si ahí podemos aprender algo. Creer es ya darle gracias a Dios, porque consumado ha sido. Y entonces esperar a que venga la manifestación de Dios. Yo sabía el 42, que siempre me oye, Señor. Le dice Jesús, Señor, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Yo creo que hay gente que no oyó eso. Yo creo que eso está para que nosotros lo oigamos y para que no haya duda de que Dios escucha a Jesús, pero nosotros lo escuchamos. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y ahí sucede el milagro de la resurrección. Y el que había muerto salió atado de manos y los pies, con vendas y rostro envuelto a un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, ¿cómo dice aquí? Vinieron y creyeron lo que hizo Jesús. Y vinieron y creyeron lo que hizo en él. Dice que Marta aún seguía sin entender todo lo que Jesús le había dicho. Todavía su conocimiento no le permitía tener la confianza. Y le dice, Señor, pero ya hiede, son 4 días. Pero Dios, queriendo llevar a Marta, la sigue llevando a un nivel superior. Le dice, mira Marta, vamos a la tumba donde está Lázaro. Y tú verás que inmediatamente llega la vida, la muerte tiene que huir. Si la vida se presentó ahí, no puede haber muerte. Eso es lo que Jesús no quiere dejar dicho. Y no puede existir jamás. Oye Marta, yo soy Jesús. Yo soy lo que yo te dije hace rato. Yo soy la resurrección. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Pudiéramos preguntarnos para autorreflexión. Todos. ¿Qué situación tengo yo en mi vida que el Espíritu Santo ha dado testimonio a mí de que ya hiede? Todos tenemos situación. Y ahí todos tenemos que decir, Señor, ayúdanos. Porque ya el Espíritu Santo ha dado testimonio de que ya en eso yo doy asco. Ya hiede. Que en ese trayecto de esos 4 días hay muchas enseñanzas. Y yo creo que eso es propicio para que nosotros nos preguntemos, Señor, ¿qué situación yo tengo en mi vida que ya tú me la has mostrado por los hermanos, por los mensajes, por tu palabra? Tu Espíritu me ha confrontado aún yo estando solo. Y yo sé que ya hiede. Si no lo hemos logrado, no hay por qué preocuparse. Lo importante es que hayamos dispuesto el corazón para ya decirle, Señor, ayúdame ya a salir de aquí. Ya yo estoy cansado de no levantar tu nombre en alto por esta situación que yo sé que me impide llegar a ver el nivel superior que tú tienes para mí. Ayúdame, Señor, a saber que ya yo tengo esa situación. Aquí, evidentemente, se pusieron de manifiesto 2 posturas. La fe general que tenía Marta contra lo que pudo haber sido la fe particular de alguien que había entendido que Jesús era el Señor. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees que yo puedo hacer esto ahora? Mis hermanos, el Señor quiere que tengamos, ya a manera de exhortación final, quiere que tengamos una experiencia personal con Él. No solo que sigamos observando lo que Dios sigue haciendo con nosotros, ni lo que nosotros le decimos a los otros de Dios. Quizás eso puede explicar por qué muchas cosas no han tenido respuestas en mi vida. Yo necesito moverme a un nivel superior. Y ese nivel es Jesús. ¿Quién era que iba llevando a Marta?
Es Jesús que te va a ir llevando. Lo que hay que disponer el corazón para que Él lo haga. Pero si tú crees en el poder de Jesús como Dios, como Señor, entonces esta enfermedad no es para muerte. ¿Es para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Crees esto, hermano? ¿Crees esto, hermano? ¿Crees que esa enfermedad, que esa situación es para la gloria de Dios? Entonces el Señor te dice a ti también en este día, ¿crees que yo puedo sanarte? ¿Crees que yo puedo cambiar eso? ¿Crees que yo puedo proveerte de eso? Si bien crees, así será hecho. Recibe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie. Damos gracias al Señor nuestro Dios, porque Dios es bueno y porque Él en este día nos hace un llamado para que nosotros dispongamos el corazón y entrar en una dimensión superior, más allá del conocimiento, de la vivencia, de experiencia con Dios. Que estemos dispuestos a pararnos delante de Dios y decirle: Señor, yo quiero una experiencia contigo. Yo quiero experimentar en mí el poder que toda la deidad de Dios te ha concedido. Tú eres Señor en lo omnisciente, en lo omnipresente, en lo omnipotente, y todo poder del Padre reposa sobre ti. Tú eres el Señor, el Adonai, el Shaddai, el Elohim. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Levanta tu mano para salir de este lugar. Señor, gracias. Tú nos has hablado en esta mañana. Permítenos, como hizo María, atesorar la palabra en su corazón. Y que podamos salir de aquí, Señor, creyendo y retener la palabra. Yo levanto mi mano para bendecir tu pueblo. No solamente los que estamos aquí, sino los que están también en radio y en televisión y por las redes, Dios. Padre, que tu iglesia sea bendita con toda bendición. Que la bendición del Dios Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sellen nuestras vidas. Y que perpetuamente podamos vivir a Jesús donde quiera que estemos. Gracias, Señor. Llévanos con bien a casa. Retórnanos para adorarte en esta semana, para bendecirte. Pero que nuestras vidas te adoren donde quiera que estemos. Seamos verdaderos adoradores. Iglesia de Dios, ve en paz. Que el Señor te bendiga y te dé la victoria. En el nombre de Jesús. Tribútale un aplauso al Señor y abraza a algún hermano. En el final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído